nuestra vida. Hablar de María, la verdad, no es fácil. Hablar de María es tremendo, porque María en el plan de salvación es alguien muy, muy importante, fundamental para nuestra fe. Hablar de María es hablar de uno de los tesoros más grandes que Dios le haya concedido a la humanidad y por ende a cada uno de nosotros. Así que el objetivo de esta clase y de la siguiente van a ser tratar de asomarnos un poquito, aunque sea, al corazón de Dios para entender y ser más conscientes de quién es María en la historia de la salvación, de quién es María también para Dios y de quién es María o quién debe de ser María para cada uno de nosotros, católicos especialmente. Así que empezaré hablando un poquito teológicamente, por así decirlo. Me gustaría mencionar algunas cositas también desde el punto de vista apologético. La apologética es la ciencia que nos ayuda a nosotros a entender, a conocer y a defender nuestra fe. Entonces, como ustedes bien saben, hay allá afuera muchas ideologías, muchas doctrinas que van en contra de la Santísima Madre de Dios. O sea, no es cualquier cosa. Yo creo que hemos escuchado, muchos de nosotros, muchas ideas, muchas doctrinas, muchos comentarios que no solo atentan contra la vida de María, sino que también, por ende, también atentan contra el mismo Dios. Al atentar contra su Santísima Madre, también atentan contra Dios. Entonces, esta clase va a ser como una especie de respuesta a cada una de esas inquietudes que podamos tener. Pero también quisiera que a través de estas dos clases nos enamoremos más de María, redescubramos el papel que María tiene en nuestra vida, que debe de tener en nuestra familia y también en nuestra fe. Así que por eso les decía, quisiera hablar un poquito teológicamente, es decir, desde cómo la mira Dios a María, cómo Dios ve a María, porque es la manera más fácil, yo creo más sencilla para poder entender quién es María. Por ejemplo, nosotros creemos que Dios es trino, es una sola persona, un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo creen ustedes que Dios ve a María? Dios Padre, vamos a hablar de Dios Padre primero. ¿Cómo Dios Padre mirará a la Santísima Virgen María? ¿Cómo la ve Él? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Cómo el Padre, no estoy hablando ni del Hijo ni del Espíritu Santo, el Padre, cómo el Padre ve a su obra más predilecta, a María? ¿Alguna idea? Yo pienso que pura, ¿no? Dios ve a María como su obra más pura. Exactamente, ahorita vamos a ver adelante por qué. ¿Por qué María es pura? ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? ¿Amanecieron, o más bien en este año se les acabaron las palabras? ¿Sí? A ver, Dios Padre ve a María como su criatura más perfecta. ¿Sí? Acuérdense que María fue creada por Dios. Fue creada por Dios. Entonces, al ser creada por Dios, María es la criatura más perfecta que jamás haya existido. Más perfecta, como decíamos ahorita en la oración, más perfecta incluso que el más bello y el más puro y el más santo de todos los ángeles. María fue creada más bella, más pura y más perfecta que incluso el más santo de los santos. Vayámonos dando idea, hermanos, de quién es esta mujer.
María es criatura porque fue creada por Dios, no es Dios ni es diosa, como muchos protestantes quieren hacernos creer a nosotros los católicos, que nosotros adoramos a María, que María para nosotros es una diosa. No es así. María es la criatura porque fue creada por Dios, pero la criatura más perfecta, incluso más perfecta que cualquier ángel y más santa que cualquier santo que haya existido y vaya a existir en la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces Dios Padre primero ve a María como su criatura, como su obra perfecta, la más pura, la más bella. ¿Sí? Y aquí les voy a compartir una pequeña reflexión de la hermosura de María. Permítanme, tengo tantas cosas que compartirles que no hay ni por dónde, pero bueno. Quiero hablarles de cómo estamos viendo cómo ve el Padre a María. La hermosura inigualable de la Virgen. ¿Cómo creen ustedes que es María, hermanos? Dios creó a una mujer bella. ¿Por qué? Porque Dios es la suma belleza y tiene que sacar la parte humana de Dios, la va a sacar de María. Fíjense, bien importante esto, hermanos. Nosotros creemos que Jesús es Dios, pero que también es hombre. Se hizo hombre en el seno virginal de la Virgen. Por lo tanto, la parte humana de Jesús la va a sacar de María. ¿Sí? Por lo tanto, Dios es bello, Dios es puro, Dios es santo. Aquella en la cual se va a encarnar tiene que ser también igual, tiene que ser bella, tiene que ser purísima. Por eso María es bella, porque Dios, el que se va a encarnar en ella, es bello, es puro, es santo. Por eso Dios creó una criatura física y espiritualmente tan bella que en el orden espiritual supera la gracia y la gloria no solo de todos los santos, sino de todos los ángeles y arcángeles, y también de los serafines. Miren lo que es María, miren su belleza, porque Dios bello saldrá de ella. ¿Sí? Entonces, Dios Padre mira a María en su criatura predilecta, hermosísima, y así la crea, por méritos a aquel que se va a encarnar en ella, a Jesucristo, que es santo. También Dios Padre ve a María como a la niña de sus ojos. Levanten la mano aquí los papás que tengan hijas mujeres. Papás, hombres, varones. Las mamás no. Ahorita vamos a hablar de ustedes, mamás, pero los papás que tengan niñas. ¿Levantan la mano? Muy bien. Ok. ¿Cómo les ha cambiado la vida a ustedes el tener una hija, papás? ¿No es para ustedes la niña de sus ojos? ¿No la defenderían de todo y de todos? ¿No la aman con todo su corazón? Especialmente las mujeres, como que las mujeres somos más dadas a ser, decía mi papá, más lambisconas. No sé si conozcan esa palabra, pero yo me acuerdo de niña, mi papá siempre, yo escuché siempre que él me decía, mi tesoro, mi tesoro. Esa era su palabra, esa era la forma como él me hablaba, su tesoro, yo era su tesoro para él. Y últimamente apenas le comentaba a mi esposo, cada vez que le hablo por teléfono, ya cambió, ahora me dice mi amor para acá y mi amor para allá. Y siempre me he sentido como esa niña de los ojos de mi papá. Entonces acordémonos que Dios tiene corazón de padre. Entonces Dios ve a María con un corazón de padre también. Así como es padre de nosotros, es padre de María, es hija de Dios Padre. Entonces, como Dios es santísimo, es purísimo, Dios ve de una forma perfecta a María, porque María también es perfecta. Imagínense una hija que nunca te dé problemas. Imagínate una hija que es perfecta, que nunca te hace enojar. Imagínense una hija que es
súper obediente. Esa es María. Una hija que nunca te repela. La hija perfecta, esa es María. Y por eso el Padre la mira de esta manera, como la niña de sus ojos. El Padre también ve a María como su hija predilecta, es decir, su hija favorita. Ni modo, mujeres, todas las mujeres, pero María es la hija favorita. Por eso Santa Isabel, ¿cómo la llamó? Bendita entre todas las mujeres. María es bendita entre todas nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque es la hija predilecta del Padre. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué la hace predilecta a María? También la ve como la hija en quien se complace. Así como en el día del bautismo, cuando Jesús se bautizó, se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. El Padre puede decir lo mismo de María. Ella es mi hija amada, en quien yo tengo todas mis complacencias, en quien yo me complazco, porque es perfecta, porque es pura, porque es humilde, porque es obediente, porque tiene una fe grande. ¿Sí? Ok, eso es como la ve el Padre. Ahora, ¿cómo Dios Hijo verá a María? Dios Hijo, ¿cómo la ve a María? San Agustín de Hipona tenía tanta devoción y tanto amor a María que él un día pensaba y le decía a Jesús: Señor, tengo miedo de ofenderte porque mi amor por tu Santísima Madre es tan grande que tengo miedo de que te vayas a poner celoso. Tengo miedo de amarla más a ella que a ti. Fíjense lo que decía San Agustín. Y yo sé que tú eres el primero en mi corazón, pero el amor que yo le tengo a María es tan grande que tengo miedo de que tú te ofendas. Y Jesús le contestó: no te preocupes, nunca la amarás como yo la amo. ¿Sí? Fíjense qué importante. Esto sería muy bueno comentárselo a nuestros hermanos separados. La mayoría de los protestantes, ese es su argumento de fondo. Solo a Dios se le adora. Solo a Dios se le reconoce como el primero en tu corazón, y es verdad. Pero ellos piensan que al nosotros rendirle veneración especial a María, porque no es adoración lo que nosotros le ofrecemos a María, es veneración, una veneración especial, ¿sí? Por ser la Madre de Dios. Entonces, lo que ellos ignoran es que al nosotros reconocer la grandeza de María, la hermosura de María, estamos en cierta forma glorificando a Dios por lo que Dios hizo en ella. Ella misma lo dijo, ¿sí? Mi alma se alegra y glorifica al Señor por lo que Él ha hecho en mí, ¿sí? Entonces, San Agustín de Hipona, al decir estas palabras, tengo miedo de ofenderte porque la amo tanto, y Jesús le contesta: nunca la vas a amar más que yo. ¿Cómo pueden pensar los hermanos separados que van a ofender al mismo Dios amando a su Santísima Madre? ¿Cómo? Yo nunca he entendido eso en los protestantes. Ellos piensan que amando a María le estás quitando gloria a Dios. Ellos piensan que honrando a María estás ofendiéndole a Dios, cuando es todo lo contrario. Si el mismo Dios, si el mismo Jesús la ama tanto por ser su Santísima Madre, ¿quién de ustedes no ama a su mamá? Díganme, ¿no aman a su mamá? ¿Ustedes? ¿A su mamá terrenal? ¿Sí? Mira, hasta la cara se les iluminó, nomás se las mencioné. Entonces, Jesús, Jesús Dios, Jesús hombre, el hombre más perfecto, ¿no va a amar de una forma también entrañable a su Santísima Madre? ¿No se va a sentir herido también si se le difama a su mamá? ¿No va a sentir dolor nuestro Señor Jesucristo porque a su mamá se le rechaza? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Entonces, nosotros, ¿cómo ve Jesús a su Santísima Madre? ¿Cómo la mira? Fíjense, yo les quiero simplemente, desde el punto de vista lógico,
hablarles, por ejemplo, de la experiencia de nosotros como mamá. Y las que están aquí que son mamás me van a entender perfectamente. En nosotros las mujeres, cuando somos mamás, se crea un vínculo tremendo entre nosotros y nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Por qué hay un vínculo tan fuerte con nuestros hijos? Simplemente desde el momento en que lo estamos gestando en nuestro vientre. El sentir una patadita dentro de nuestro vientre de esta nueva vida que se forma en nuestro ser. Cuando lo parimos, cuando lo recibimos por primera vez en nuestros brazos, cuando le amamantamos. Piensen en esos momentos de nosotros como mamá, cómo se forma un vínculo tan grande, tan profundo entre nosotros y nuestros hijos. Al grado de que podemos, cuando abrazamos a nuestros hijos, los besamos y los olemos, los respiramos, estamos respirando ese amor que nos une de hijos y de madres. Dicen los psicólogos que hay una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor. Es esa hormona, cuando tú sientes el deseo de abrazar a tu hijo. ¿A poco no, mamás? A veces uno lo que quiere es abrazarlos, es olerlos. No sé por qué tenemos esa manía, las mamás, de oler a nuestros hijos. ¿No, ¿usted no les pasa o soy la única loca? ¿Sí? Que cuando los abrazas hasta los huesos, quisieras respirarlos. Esa hormona se llama oxitocina, cuando tú sientes ese amor. Cuando lo abrazas, cuando lo apapachas, simplemente con una mirada, un abrazo, un beso. La hormona que produce eso es la oxitocina y se da entre los hijos y las mamás, también con los papás, pero con las mamás, por nosotros gestarlos, amamantarlos, es más fuerte todavía esta hormona. Entonces, les platico esto para que pensemos en un momento cómo Jesús ve a María, que es su madre, que lo engendró, que lo parió, que lo amamantó. ¿Qué lazo? Pueden imaginarse qué lazo habría entre Jesús y María, hermanos. Si yo me fijo, por ejemplo, con mi niño, según ayer mi niño varón, según yo lo mandé a algo y no me obedeció, entonces le digo, ok, cuando me pidas la computadora, acuérdate de que no me obedeciste. Y me dice, bueno, cuando tú me pidas algo, me dice él, acuérdate que no me llevaste a la tienda. Y así, ahí sí estábamos, no entramos en ese juego. Y le digo, porque él es de los niños que siempre me anda buscando, me abraza, me apapacha y es bien empalagoso. Entonces le digo, cuando yo lo mando a algo, no me quiere obedecer. Entonces yo le digo, ámame obedeciéndome. Esa es la forma como yo quiero que me ames. Y se queda nada más pensando. Es bien fácil nada más venir a dar un abrazo, un beso y decir, mami, te quiero mucho. Pero yo quiero que tú me ames, que me lo demuestres obedeciéndome cuando te lo pido. Entonces así quedó, no me obedeció, ya no le exigí, pero yo sabía, en la noche, él nunca se va a dormir sin que me dé un beso. Si puedo estar yo ya acostado y según estábamos enojados y oí los pasitos que iba al cuarto, dije, ya viene, por su abrazo y por su beso. Y dicho y hecho, mami, me abraza. Le digo que ya estoy enojada contigo y él más me abrazaba y así, ¿no? Pero les platico esto para que nos demos cuenta de que entre las mamás y los hijos hay un vínculo muy fuerte, un vínculo que es capaz de olvidar los enojos incluso, ¿verdad? De olvidar el coraje. Les platico esto para que nos ayude a entender el vínculo que debió haber entre Jesús y María, las dos personas más perfectas que han existido, María y Jesús, ¿sí? Entonces, conocemos de Jesús, por ejemplo, que él empezó su vida pública a los 33 años. Pero hermanos, pensemos en a los 30 años empezó su vida pública. Fueron 3 años en los que él estuvo en su vida pública, pero esos 30 años, desde que él nació a los 30 años, que no se supo prácticamente nada de él, ¿con quién estuvo? ¿Con quién vivió? Con su mamá y con su papá, ¿verdad? Pero todo ese tiempo
Imagínense ustedes cómo sería. Los evangelios nos cuentan muy poco, solamente nos platican que a los 12 años pues Jesús se perdió cuando iban al templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero nos platica muy poco. Pero hay que también por lógica pensar que todo ese tiempo Él estuvo con María, Él vivió con María. Entonces María ha sido privilegiada por muchísimas cosas, especialmente esta es una de ellas, de que ella tuvo al Hijo de Dios no solamente en su vientre, sino durante estos 30 años conviviendo y amando a su Hijo cada día, enseñándole a crecer, enseñándole a caminar, educándole, enseñándole las escrituras. Entonces todo este tiempo definitivamente fue un momento en el que ellos estuvieron todavía más unidos. Entonces, ¿cómo verá Dios Hijo a su Santísima Madre? Con ese vínculo, como les digo, que solamente se puede dar entre una madre y un hijo. La madre, como madre también, le debe obediencia. Fíjense qué increíble la humildad de María, qué increíble la humildad de Jesús. Dios mismo está sometido a una criatura, a obedecer a una criatura, que en este caso es María. ¿Sí? Porque como hijo le debe obediencia a su madre. ¿Sí? Así que Dios mismo puso los mandamientos y el cuarto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces Dios mismo es el primero en cumplirlos. Dios mismo fue el primero en honrar y obedecer a su Santísima Madre. ¿Sí? Por eso, cuando en las bodas de Caná, María se da cuenta de la necesidad, del apuro que están pasando esos novios, que se les acabó el vino. María inmediatamente va y con Jesús y les dice, tienen una necesidad, no tienen vino. Y era una deshonra en las fiestas judías que el vino se acabara. No podía ser posible. Entonces María va y le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús sabía perfectamente que el tiempo en el que Él se revelara de que era Dios y que comenzara su vida pública todavía no llegaba. Pero por obediencia a María, María simplemente dice, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Obedeció a María o no? Sí lo hizo. Fíjense qué increíble. Fue María la que adelantó la obra de la salvación. Gracias a ella, Jesús hizo su primer milagro. Todavía no era hora, pero gracias a la intercesión de María, a la petición de María, Jesús la obedeció y se llevó a cabo el primer milagro. ¿Sí? Bueno, entonces, así es como la ve el Hijo. Ahora, ¿cómo la ve el Espíritu Santo? Dios Espíritu Santo, ¿cómo verá a María? El Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. ¿Sí? Así que como esposo, la ama muchísimo, ¿sí? Porque es Dios también y es perfecto. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de vida. Pues él fue el quien la creó. El Espíritu Santo es su esposo amado, ya que Él engendró a Jesús en el vientre purísimo de María. Sí. Así es como la ve el Espíritu Santo, como esposa. Ahora, así es como la ve el Padre, como la ve el Hijo y como la ve el Espíritu Santo. ¿Cómo la ven los protestantes? ¿Cómo la ven los protestantes? ¿Como una mujer cualquiera? ¿Como una mujer pecadora? ¿Como una mujer que no es virgen? ¿Como una mujer que tuvo muchos hijos? ¿Como una diosa falsa? Aquí tenemos a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Para ellos la imagen de la Virgen de Guadalupe es una diosa falsa. ¿Sí? ¿Como alguien que le roba gloria a Dios? Así es como la ven ellos. Ahora pregunto, ¿cómo la veo yo? ¿Cómo veo yo a María? Yo como católico, ¿cómo está mi fe en María? A mí me gustaría que ustedes me compartieran. Una sola cosa nada más. Yo veo a María así. Muy bien. ¿Quién más? Con amor y fe.
¿Qué más? Porque hay algo bien curioso, hermanos. Hay católicos que no aman a María. Eso es algo bien curioso. Hay católicos que incluso ven a María como un obstáculo para su fe. Ellos que tienen más mente protestante que católica, porque dicen, yo con Dios me basta. Yo no necesito intercesores, no necesito intermediarios, ni a María ni a ningún santo. Yo directamente con Dios. Para mí ese es un pensamiento tan soberbio. Oye, ¿a poco eres tan importante, eres tan especialísimo que tú tienes un trato directo con Dios? ¿Que Dios te escucha directamente a ti? Qué bueno. Pero los humildes que dicen, yo soy siervo, yo soy sierva de la sierva. María se proclamó a sí misma, fue el único título que se dio, yo soy la sierva del Señor, es decir, la servidora, yo soy la esclava, es decir, la que no tiene voluntad propia. Un esclavo en tiempos de Jesús no tenía voluntad propia. María, al decir yo soy la sierva, yo soy la esclava, está diciendo, en mi vida no mando yo. En mi vida el que manda es Dios. Yo soy criatura y Dios es Dios. Y yo soy sierva, yo soy esclava de mi Creador, de mi dueño, de mi Señor, de mi Dios. Yo no tengo voluntad propia. Qué bonito sería que imitáramos esa actitud de María. Yo no tengo voluntad propia. La mayoría de nuestros problemas, hermanos, la mayoría de nuestros problemas en el matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, donde sea, son motivados por una soberbia, por un orgullo impresionante que nos lleva a autodefinirnos nuestro propio Dios. Cuando yo no reconozco, cuando me equivoco, cuando yo no acepto que los demás tienen razón, cuando yo quiero hacer lo que se me da a mi gana, cuando yo quiero solamente defender mi punto de vista, me estoy autoproclamando Dios, no criatura. Es decir, yo soy el que decide lo que está bien y lo que está mal. En mi vida mando yo, en mi vida yo decido, y yo tengo la razón y tú te callas. Lo mismo, mira, donde tú vayas, si por ejemplo, si vas a la escuela, ¿estamos sujetos a la autoridad de quién? En la escuela, del maestro. Si vamos al trabajo, ¿estamos sujetos en la autoridad de quién? Del jefe. Si venimos a la iglesia, ¿estamos sujetos a la autoridad de quién? Del sacerdote. En nuestra familia, ¿estamos sujetos en la autoridad de quién? Los hijos, de los papás. ¿Y los papás? Y los papás de las mamás. Muy bien dicho, Emilio. Entonces, los esposos mutuamente estamos también uno sujeto bajo la autoridad del otro. Aunque la cabeza es el varón, hay que reconocerlo, mujeres. La cabeza es del hombre. Bueno, entonces, donde quiera, hermanos, a donde quiera que vayamos, siempre vamos a estar sujetos a la autoridad de alguien. Afuera, los policías, si andamos manejando, ¿sí? Cuando nosotros no obedecemos, el fondo de esa desobediencia, ¿cuál es? Es querer hacer las cosas a mi modo, ¿sí o no? Es porque quiero hacer las cosas a mi modo. ¿Y cuál es la raíz del querer hacer las cosas a mi modo? La soberbia, el orgullo. ¿Sí? Entonces, ese fue el primer pecado que dio origen a todos los demás, la desobediencia, la soberbia y como consecuencia la desobediencia. ¿Sí? Por eso el demonio dijo, no serviré. No quiso servir a Dios. Cuando él supo que Dios se iba a hacer uno de nosotros, se iba a hacer un hombre, un humano, el demonio dijo, eso yo no puedo tolerarlo. ¿Cómo yo voy a servir a un hombre? El demonio dijo, no serviré, y se rebeló. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se iba a hacer hombre. Él dijo, yo no lo voy a servir. Pero en María, por eso hay una profecía, de hecho la primera profecía que se encuentra en el libro del Génesis, es la primera profecía y habla de esta mujer de la que estamos hablando hoy. Dice,
yo haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Es decir, Dios le está diciendo al demonio, va a salir una mujer, y esa mujer y su descendencia va a haber enemistad con ellos, y ella te va a pisar la cabeza. Vean la grandeza de María, hermanos. Esa mujer tiene un poder tan impresionante que le va a pisar la cabeza al demonio. ¿Y dónde radica el poder de María? La grandeza de María. En su humildad. Por eso les estoy hablando de todo esto, compartiendo esto que nos pasó en la familia. Porque si no somos humildes, vamos a caer en el pecado del demonio, desobediencia. Y la desobediencia nos va a llevar a muchos otros problemas, ¿sí? Entonces, María es grande por su humildad. El secreto de María es su humildad, dice el Papa Francisco. El secreto de María es la humildad. Por eso llamó y cautivó la atención de Dios, ¿sí? Si nosotros realmente queremos imitarla, debemos también de practicar esta maravillosa virtud que a veces está ausente en nuestra persona. Entonces, ¿cómo la veo yo? ¿Cómo la veo yo? A María. Por eso les comentaba todo esto, porque los protestantes, ellos dicen, no necesito de María. Sí, sí. ¿Quién de ustedes siente que necesita a María o con Dios les basta? Para mí, sinceramente, cuando un católico tiene un amor entrañable a María, ese católico definitivamente va a amar de una manera más perfecta a su Hijo, a Jesucristo. Si tú en tu devoción, en tu práctica de la fe, en tu vida diaria no tienes un amor a María especial, es difícil que puedas encontrar en tu fe, que tu fe sea más profunda en Jesucristo. María definitivamente siempre nos va a llevar a Jesús. El año antepasado que compartía una clase de María en un grupo de los papás también, me acuerdo que yo todavía ni terminaba la clase y se levantó una señora y me dijo, me acabo de dar cuenta, dice que estoy bien mal, así bien sorprendida la señora. Estoy bien mal, me dijo, ¿por qué? Y me dice, porque yo no le daba el respeto y sentía que no necesitaba a María. Y con todo lo que estás platicando, dice, me doy cuenta de que estoy bien equivocada. Dice, María es alguien bien importante en la vida de nuestra fe, en la vida de nuestra familia. Entonces, por eso es bien importante que nosotros reflexionemos cómo vemos a María en nuestra vida. ¿Ocupa María un lugar especial en nuestra familia? ¿O es la gran ausente? Y no hablo solamente, hermanos, de tener una imagen de María. No hablo de eso. Hablo de que María esté presente en nuestra forma de vida también, de que la tengamos presente al rezar nuestras oraciones, de que la tengamos presente al inculcarles esa devoción a nuestros hijos, que nuestros hijos se sientan amados y protegidos por ella. Yo no sé ustedes, pero yo me siento amada y protegida por María. Yo siento su amor, siento su compañía, siento su protección. Hace tiempo, tal vez, yo me acuerdo que de niña, cuando me dijeron que yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mis papás, me acuerdo que la catequista me dijo eso. Tú tienes que llegar al punto, me dijo, y no se me olvida, de que vas a amar más a Dios que a tus papás. A Dios lo vas a amar por encima de todo. Y yo en mi mente de niña decía, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo se puede amar más a Dios que a tus papás? Y después cuando me dijeron, tienes que amar también mucho a María. Si quieres amar mucho a Dios, ama mucho a María. Si quieres alabar más a Dios, alaba a María. Si quieres conocer más a Jesús, búscalo a través de María. A mí eso es cuando yo decía, ¿cuándo irá a ser el tiempo, el momento en el que yo sienta también ese amor por ella? Y María salió a nuestro encuentro en nuestra familia. Porque yo recuerdo que un día
andaba en la tienda de segunda, en la Goodwill, y encontré un cuadro de la Virgen. En cuanto lo vi, yo sentí como dolor. Yo dije, Madre Santísima, ¿quién te consideró desechable? ¿Quién sintió que ya no te necesita? Porque si estás aquí, en este lugar donde vamos y ponemos las cosas que ya no queremos, las cosas que ya no necesitamos, eso es lo que se me vino a mi mente. ¿Quién consideró que no necesita de ti en su vida, en su familia, para que te vinieran a tirar aquí? Yo agarré el cuadro y me lo traje a mi casa. A raíz, para mí eso y me emociono porque a raíz de eso, hermanos, nuestra vida cambió en muchos sentidos. Para mí María ha sido como hoy nos decía el Evangelio. Vieron una estrella y esa estrella guió a los ángeles, a los reyes a encontrar al niño Dios. Hay una letanía en el Santo Rosario donde nosotros decimos estrella de la mañana. ¿Sí se acuerdan? Estrella de la mañana, esa es María. La estrella que nos guía, ¿a quién? A Jesús. Por eso María para nosotros tiene que ser un modelo de imitación, un modelo de amor, un modelo de seguimiento a Jesús, porque María es la primer discípula de Jesús. Por eso María tiene que ser para nosotros nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra abogada, nuestra estrella que nos guíe hacia Jesús. María es concebida sin pecado. Por eso María es especial, primero, porque tuvo el primer privilegio de María es haber sido concebida sin pecado. ¿Qué significa esto? La iglesia nos enseña que Dios hizo a María inmaculada desde el primer instante, desde su concepción en el vientre de su madre. Decir que María es inmaculada es decir que María nació libre del pecado original, el pecado que todos los hombres y mujeres heredamos de nuestros primeros padres y nos hace débiles e inclinados al mal, propensos a abandonar los caminos de Dios y a erigirnos a nosotros mismos y a nuestros gustos y caprichos como único centro de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, lo que les comentaba ahorita. Entonces María no tuvo pecado original. Y muchas personas pueden decir, pues qué chiste, por eso fue perfecta, por eso nunca cometió un pecado. Porque María fue libre del pecado original, pero no nos confundamos, hermanos. María fue libre del pecado original, pero siempre fue una persona libre y capaz de decidir qué hacer o no hacer. Como por ejemplo, a diferencia de Eva y Adán también fueron concebidos, también fueron creados, no fueron concebidos porque fueron las primeras personas que Dios creó, pero fueron creados también sin pecado, ¿sí? Eva y Adán fueron creados sin pecado, pero al mismo tiempo se les dio libertad para decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. No tenían pecado Eva y Adán, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? Que su libertad, usando de una manera equivocada su libertad, decidieron no obedecer a Dios. Entonces María, al ser concebida sin pecado, al igual que ellos, pero a diferencia, María fue capaz de usar su libertad para obedecer siempre a Dios y hacer su voluntad. Conservó y ejerció su libertad siempre y en todas y en cada una de sus circunstancias de vida. María conformó siempre y en todo su voluntad a la voluntad de Dios. En ello radica su grandeza. Es decir, todo lo que María pensaba,
era de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que María quería era hacer la voluntad de Dios. Todo lo que María hacía era cumplir la voluntad de Dios, a diferencia de Eva. ¿Sí? Entonces Dios concedió a María este privilegio especialísimo en virtud de su misión. ¿Cuál fue la misión de María? Ser la madre del Mesías, la madre de nuestro Salvador. Por eso no podía vivir ni siquiera un instante bajo el dominio del pecado. María fue libre del pecado original por la misión que Dios le iba a conceder. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús nos enseña la teología que Jesús redimió a María anticipadamente, incluso antes de que naciera, María fue redimida. Es decir, antes de que naciera, porque para Dios el tiempo no es un límite ni una condición. Dios vive en un eterno presente. ¿Sí me entienden este punto, hermanos? ¿Por qué María es inmaculada? ¿Por qué María no tuvo pecado original? ¿Por qué María no nació con pecado original? Porque Dios, al crearla, incluso al pensarla, al crearla, incluso antes de crearla, la redimió. Qué misterio tan grande. Todavía ni nace y ya la redime. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esta mujer iba a ser su santísima madre. Y el pecado no puede coexistir con Dios. Por eso, por méritos a Jesús, María fue librada de todo pecado original. Incluso María no cometió ningún pecado personal, ni grande ni chico. María es inmaculada. Hablamos de que es inmaculada todo el tiempo. Por eso, fíjense, hermanos, ¿cómo se imaginan ustedes entonces que sería María al no tener pecado? Ni pecado personal, ni más chiquito ni más grande, ni pecado original. ¿Cómo sería María entonces? Entonces María tenía todas las virtudes en grado heroico, en grado perfecto. ¿Sí? María no es que fuera un poco humilde. No, María era totalmente humilde, totalmente amable, totalmente paciente, totalmente comprensiva, totalmente amorosa, totalmente piadosa, totalmente buena, pura, santa. Yo creo que nunca vamos a lograr entender la grandeza de esta mujer, nunca. Fueron esposos, sí se casó con José, fueron esposos, pero no tuvieron relaciones sexuales como lo explican los protestantes. No, a eso voy aquí. Entonces, ahorita les explico ese punto. ¿Sí? Primero déjenme terminar nada más de explicarles la concepción de María, concepción purísima. Entonces, María respondió admirablemente a este don de Dios y se mantuvo limpia de toda clase de pecado a lo largo de toda su vida. Este privilegio de María es un dogma, hermanos. ¿Qué es un dogma en la iglesia? ¿Han escuchado esa palabra? La palabra dogma. En la Iglesia Católica tenemos muchos dogmas de fe, es decir, que es una verdad revelada por Dios obligatoria de creer, ¿sí? Porque Dios la ha revelado, no es porque la iglesia te diga, María fue concebida sin pecado original, María es siempre virgen, tienes que creerlo. No, no es así. Lo creemos y estamos obligados a creerlo porque Dios lo ha revelado, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces este dogma de que María fue concebida sin pecado original, es un dogma de la iglesia y es obligatorio creerlo para nosotros porque Dios lo ha revelado. Ahora, en lo que me está comentando aquí la hermana, es el punto de otro segundo privilegio que Dios le concedió a María, que es la virginidad perpetua. María es siempre virgen, ¿sí? Siempre virgen. ¿Por qué María es siempre virgen? Fíjense lo que ella está mencionando. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María,
déjense, le leo el texto. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando el ángel Gabriel le dice a María que va a ser la madre del Mesías, la madre del Salvador, María ya estaba comprometida con José. Ya estaban comprometidos en matrimonio. ¿Sí? Entonces, sin embargo, María le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a ser esto? Es decir, no es una duda. Ella está dando por hecho que va a suceder, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No les parece a ustedes? María me hubiera dicho, bueno, pues estoy comprometida con José. Voy a tener relaciones con mi esposo, es normal. Tal vez de ahí nacerá ese Mesías, ¿no? Y sin embargo, fíjense que María no piensa así. María dice, ¿cómo va a ser esto? Puesto que no conozco varón, dice María. Es virgen. Virgen, vamos a analizar primero, virgen antes del parto, ¿eh? ¿Cómo va a suceder que yo sea la madre del Mesías, puesto que no conozco varón? ¿Sí? Entonces el ángel, ¿qué fue lo que le contestó? El arcángel Gabriel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es decir, Dios va a ser el encargado, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, de engendrar en el vientre purísimo de María al Salvador. Él te va a cubrir con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí estamos viendo que María es virgen antes del parto. Es decir, María concibió a su hijo sin intervención humana, sin intervención de San José. Fue el Espíritu Santo el que la fecundó en su vientre purísimo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar que María es virgen también en el parto? ¿Sí? Virgen también en el parto. Fíjense lo que dice en el Evangelio de San Mateo. Nos cuenta que además el ángel de Dios comunicó en sueños a José, el esposo de María, esta maravillosa y sorprendente noticia, porque acuérdense que cuando José se dio cuenta de que María estaba embarazada, ¿qué es lo que quería hacer San José? Dejarla, sí, quería dejarla, ¿verdad? Pero como era un hombre justo, un hombre santo también, la Escritura nos dice que pensó en dejarla en secreto. ¿Por qué? Porque una mujer en las condiciones de María, la ley ordenaba ser apedreada. Ella hubiera muerto apedreada, ¿sí? Pero María, aún conociendo, fíjense, ahí empieza también la grandeza de María. María sabía que si ella estaba embarazada de alguien que no era su comprometido, la ley iba a ordenar apedrearla, pero ella aún así le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Es decir, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Él sabrá lo que está haciendo. Yo solamente confío. Si Él quiere que yo sea la madre del Salvador, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, el ángel le dijo a San José, José, hijo de David, no temas tomar contigo a tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo capítulo 1, versículo 20. Entonces, desde los primeros siglos, la Iglesia Católica ha confesado que Jesús fue concebido en el vientre virginal de María únicamente por el poder del Espíritu Santo, sin ninguna intervención humana. ¿Sí? Y virgen en el parto, veamos lo que dice Isaías 7:14, la profecía de este profeta. Dice, he aquí que una virgen está encinta, es decir, para empezar, es virgen y ¿está qué? Embarazada. Virgen antes del parto. Y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Iglesia siempre ha interpretado en este texto que María es virgen también en el parto, porque dice que esa virgen va a concebir y dar a luz, siendo virgen, ¿sí? Concebir y dar a luz. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay muchas revelaciones que el mismo Jesús ha hecho a muchos místicos, revelaciones personales, revelaciones privadas,
que Jesús ha revelado a muchos santos de cómo fue el momento del parto de María. Y a uno de estos místicos, Jesús le reveló que Jesús tomó, así como por ejemplo cuando murió y resucitó. ¿Sí se acuerdan aquel pasaje donde los apóstoles estaban encerrados ¿cómo se llama? En el cenáculo. Estaban encerrados en el cenáculo y Jesús, estaban las puertas cerradas y Jesús entró. ¿Sí? Jesús entró al cenáculo después de resucitado. Entonces, explican que el parto de María fue posiblemente de esta forma, donde el niño Jesús toma su cuerpo glorioso también y traspasa las paredes del cuerpo de María. Muchos lo explican como por ejemplo aquí el sol. Vean cómo el sol entra por la ventana. No necesita quebrarse el vidrio para que la luz entre. ¿Sí se dan cuenta? La luz ahí está, pero el vidrio también está perfectamente bien ubicado, no está quebrado, la luz puede entrar. Entonces, de esa manera, muchos explican el parto de María, que María dio a luz sin dañar también su virginidad. ¿Sí? ¿Ya es tiempo? Ok. Entonces, María es virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto, como lo decimos en algunas oraciones en el Santo Rosario. ¿Sí? Después del parto, también, bueno, ya con esto terminamos. Después, María es virgen después del parto. Muchos protestantes dicen, no, María tuvo muchos hijos. María tuvo muchos hijos. La Biblia dice que allá afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Yo les digo a ellos, si me encuentras un solo texto que diga hijos de María, yo dejo a la Iglesia Católica y me vuelvo protestante. Un solo texto que diga hijos. Eso es una gran diferencia, ¿eh? La Biblia dice hermanos de Jesús, mas no hijos de María. El único que es mencionado como hijo de María es Cristo. Si no, hermanos, imagínense, cuando Jesús se perdió en el templo, tenía 12 años. Y dice la Biblia que lo andaban buscando su mamá y su papá. No menciona ningún otro hermano ahí. No dice, mandaban también los otros hijos de María ayudándoles a buscar a su hermanito que se había perdido. No. Y ya tenía 12 años, por lo menos ya hubiera tenido más hijos María, ¿no? Ya tenía 12 años Jesús. En las bodas de Caná, nada más estaba Jesús, María y sus apóstoles. ¿Dónde estaban sus demás supuestos hijos? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quiénes eran los únicos que estaban al pie de la cruz? María y Juan. ¿Por qué Jesús tuvo que dejarse la encargada a Juan, el apóstol? ¿Dónde estaban los otros hijos de María ahí en un momento tan importante? Cuando está muriendo un ser querido, toda la familia se reúne. ¿Dónde estaban los demás hijos de María ahí? María estaba sola con el apóstol amado. Entonces, tan sola que el apóstol, que Jesús le dice a San Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, San Juan se la llevó con ella a su casa. ¿Por qué se la tuvo que llevar a su casa? ¿Por qué no se fue con sus otros hijos? No. Sin embargo, San Juan se la llevó a su casa. En la Biblia, la palabra hermanos significa mucho. Significa parientes cercanos, no hijos carnales. Entonces, pero esto lo ignoran los hermanos separados. Después veremos los textos bíblicos que nos hablan de quiénes son incluso los papás de esos supuestos hermanos. ¿Okay? Bueno. Vamos a terminar, hermanos. La pregunta que hicieron fue muy buena. También otra forma de... O sea que sí estaba ya comprometida, prácticamente ya se consideraba como la esposa de José. Nada más faltaba consumar la boda. Por lo tanto, como dijo Betty, ella al haber sabido que estaba embarazada no por el esposo, ya eso significaba que le iban a matar a pedradas. Entonces, eso también nos habla de que no fue nada fácil para ella el dar ese salto de fe cuando el ángel le está diciendo, tú vas a ser la madre de Jesús. Y el dar ese salto y decir sí, ¿verdad? Aún sin comprender todo. Ahora, ¿por qué María preguntó cómo será esto? No es tanto que estuviera pidiendo una explicación racional,
que estuviera, pues explícame cómo. No. A ella no le pedía a Dios así como un reclamo, no. Era simplemente que ella tenía la intención de ser virgen, consagrada a Dios. Y entonces ella está diciendo, claro que yo acepto el mensaje que tú me das, Ángel Gabriel, pero el cómo va a ser tiene que ser de forma buena también. Porque Dios nunca nos pide que hagamos algo bueno, pero para lograrlo pongamos un medio que sea malo. Le voy a explicar. Por ejemplo, si aquí nos dicen, tienes que ir a misa, ¿no? Es algo bueno, ¿verdad que sí? Ir a misa. Pero tú no te vas a levantar ese día en la mañana y con tal de llegar a misa vas a dejar a tu esposa que está enferma en la cama. Tú dices, sí, voy a ir a misa, pero también para ir a misa tengo que hacerlo bien. ¿Me explico? Los medios tienen que ser buenos también para que yo vaya a misa. No voy a dejar, por ejemplo, a mi esposa que no se puede levantar. ¿Me explico? Entonces también María dijo, ¿cómo va a ser? El cómo lo haga también tiene que ser algo bueno, es lo que estaba diciendo. El cómo voy a ser madre de Jesús, el cómo voy a quedar embarazada, tiene que ser de una forma buena también. Que no vaya contra Dios. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? No, tiene que ser de una forma que vaya contra Dios. Eso fue lo que ella estaba preguntando. Y eso en teología se llama, el fin no justifica los medios. Y cuando María contestó de esa manera, estaba como fundando toda la teología católica de decir, cuando hagamos algo, tenemos que hacerlo bien en cuanto al fin y en cuanto al cómo lo hacemos. Por ejemplo, tú dices, yo voy a ayudar a los pobres. Y para ayudar a los pobres voy a vender un montón de droga. ¿Verdad que no está bien? Porque el medio está mal puesto, ¿verdad? Entonces el cómo es muy importante también. El cómo lo vas a hacer es importante. Por eso María dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? Tiene que ser de forma buena, ¿verdad? ¿Cómo sucederá exactamente? Entonces María ya era esposa de José, pero María dice, yo hago la voluntad de Dios, pero el cómo también tiene que ser de forma buena, ¿ok? Si hay más preguntas, seguimos el próximo domingo. Vete el rosario, ¿a qué horas? A las 6, ¿no? El rosario a las 6, hablando de María, hermanos, traigan a sus hijitos para que ellos conozcan a María. Y ya saben, como dijo ahorita mi esposa, los niños de la familia que están agarraditos de María, el enemigo no los puede acabar, porque María los va a tener bien protegidos. Enseñémosles a nuestros hijos a amar a María y van a ver qué bendición. No les puedo dar un mejor consejo, hermanos, que les enseñen a sus hijitos a amar a María. Es el mejor consejo que yo les pueda dar. Entonces vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.